Bueno, ya entramos en la época de Navidad y no estoy hablando del Corte Inglés, estoy hablando de la Navidad. A veces confundimos lo que significa la Navidad con todo lo que hay de consumo alrededor de estas fiestas, ¿no? Eh, bueno, y como habéis visto, vamos a empezar con un tema muy importante, que es la esperanza. Pero además, la esperanza en la salvación. ¿Es posible vivir sin esperanza? Bueno, Dostoyevsky dijo, vivir sin esperanza es dejar de vivir. Yo creo que todos esperamos. Y yo creo que cada uno de nosotros algo esperamos de la Navidad. Si le preguntáramos a los niños, sé seguro lo que iban a decir, y sobre todo de Reyes, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos deseos. Yo, por ejemplo, uno de los deseos que tengo es no viajar, es descansar un poquito en casa después de estar casi 2 meses viajando. Pero cada uno seguro que tenéis deseos. ¿Qué representa para ti la Navidad del año 2024? ¿Vives con esperanza? ¿Tiene la Navidad todo el sentido original y auténtico de hace 2000 años en tu vida? Bueno, el texto que ha leído Emma nos habla de un canto. De hecho, es un canto que Zacarías cantó. Es una profecía, es un canto y habla de la esperanza por la salvación. Zacarías, según Lucas, era un hombre de fe, recto e intachable, ¿no? Y anunció, profetizó, cantó lo que hoy llamamos el anuncio de la Navidad. El doctor Lucas, además, lo detalla con muchísima precisión en el capítulo 1. Ahí hace la cronología de lo que sería la primera Navidad, ¿no? Zacarías, Elizabeth, tuvieron el privilegio de recibir la profecía, pero además el milagro de tener un hijo en edad no fértil, ¿no? Fue Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesús, el que prepararía los corazones de los judíos para recibir al Mesías. Pero también recibió la profecía de que sería Jesús quien cumpliría la misión que Dios le tenía encomendada, que ya se lo dijo a Abraham, ¿no? Y habla en la traducción, habla del cuerno de la salvación, ¿no? O una poderosa salvación para salvar a su pueblo. Y además, qué bueno, se hacía realidad en su familia, en la siguiente generación. Interesante, ¿no? Que además alguien que ha estado seguramente toda la vida esperando ese momento de que viniera el Mesías, que además se hiciera muy cerca de su casa, ¿no? Bueno, me gustaría, no me gustaría hacer de alguna manera, una reflexión del texto, porque nos llevaría seguramente toda una serie analizar, digamos, este texto. Pero sí que me gustaría destacar 3 puntos y además me gustaría contextualizarlo. Y cuento con la ayuda de 3 miembros, de 2 hermanas y un hermano, para que me ayuden a contextualizar estos temas. El primero es una esperanza en medio de la tribulación. Zacarías estaba cantando un cántico, pero que de hecho ya se había estado cantando o profetizando durante toda la historia de Israel, cuando Israel vivía en circunstancias difíciles, ¿no? Padecía temor, opresión, incluso destierro, ¿no? Incluso Zacarías estaba viviendo también con esa experiencia. En ese momento había una opresión militar, fiscal, social por parte del Imperio Romano, ¿no? Es decir, que estaba en un momento de temor, de tribulación. Y está hablando de esa esperanza, ¿no? Y en el texto encontramos expresiones como librarnos de nuestros enemigos, librarnos del poder de todos los que nos aborrecen y además ser libres de temor. Pero también habla de redención. Y es que el pueblo de Israel se había apartado de los caminos del Señor. El pueblo necesitaba esperanza para salir de esa situación. Y posiblemente el peor enemigo que tenía el pueblo de Israel era su propio pecado, porque se había apartado de los propósitos de Dios, de vivir en obediencia y además de no arrepentirse, ¿no? Voy a pedir a Débora que venga. Y lo que pasaba hace 2000 años sigue pasando hoy en nuestros días. Muchos de nosotros, ¿no?, que podemos estar pasando por circunstancias difíciles de oscuridad y de tribulación, ¿no? Y si bien quizás no tenemos enemigos militares, ¿no?, espero que no, los tenemos de otras formas, ¿no? Y Débora nos contará
cómo ha estado y está pasando por estos momentos de temor y tribulación, como dice el texto. Tienes aquí el micro, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Dónde te has encontrado en esa situación de, bueno, de tribulación, de temor, ¿no? Últimamente? Hola. ¿Funciona? ¿Oís? Hola. Puedo hablar alto, ¿eh? ¿Sí? Es el de Pau. Bueno, si me oís, Sí. grito y ya está. ¿Hola? ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, perfecto. Pues nada, lo que comentabas, ¿no, Moisés? ¿Qué tipo de tribulación hemos pasado este año, ¿no? Y que ya está casi resolviéndose, gracias a Dios, literalmente. Pues nosotros, ya nos conocéis, a Javier y a mí, montamos una empresa hace 8 años y una startup tecnológica, o sea, es una de esas empresas con mucho riesgo, ¿no? Que necesita inversores, que desarrollas algo nuevo que no existe en el mercado, por lo tanto tienes que generar el mercado. Y pues nada, con 62 inversores, con 15 empleados, por todo el mundo. Y per se ya era una empresa más recomplicada que cualquier otra. O sea que ya de por sí vivíamos en la incertidumbre. Pero en el 2023, hace ya un año, con todo lo que pasó, ¿no? Que Ucrania, el COVID, como todas las empresas, ¿no? Que hemos tenido que pues, luchar contra todo lo que pasa a nuestro alrededor y adaptarnos, pues llegamos al 2023 y nosotros pues incluso tuvimos que dejar de cobrar nuestros salarios, tuvimos que pedir un préstamo personal para salvar la empresa porque teníamos 2 proyectos que nos iban a pagar este prefinanciamiento que hacíamos, ¿no? Pero el 24 de diciembre, el día de la noche de Navidad del año pasado, hablando de Navidad, nos llegó una notificación que un préstamo que teníamos de 250.000 euros, que teníamos que pagar en 10 años, como era de la administración pública, unilateralmente se decidió, por cambio de gobierno, no sé, que lo teníamos que pagar en un mes. Entonces, esto, como era público, también provocó que los 2 proyectos, que también eran de I+D públicos, no los pudiéramos cobrar, sino que se lo quedaran ellos. Por lo tanto, el 24 de diciembre del 2023, el día de Navidad, supimos que teníamos que cerrar la empresa, que nosotros no podíamos asumir todo este riesgo, este dinero, no lo teníamos y además no teníamos nada nosotros. Nosotros ya habíamos puesto todos nuestros ahorros, habíamos pedido un préstamo, llevábamos 13 meses sin cobrar nada. O sea, estábamos frente a un abismo. En enero de este año empezamos directamente en un abismo económico y totalmente emocional, ¿vale? Porque por todo lo que has luchado, encima lo que luchas era una empresa para cambiar el mundo. Encima nosotros un poco así románticos. Pues ya no podíamos cambiar el mundo. Y bueno. Y Zacarías habla de que esperaba la esperanza de que el Mesías de alguna manera librara de los enemigos. ¿Tú has tenido enemigos en este proceso? Sí, yo diría que he tenido, sobre todo, yo y mi marido, ¿no? 3 enemigos principales. Uno es la incertidumbre, que ya sabíamos que la incertidumbre era parte de esa empresa, o sea que, pero esa incertidumbre abismal de saber que los 2, 53 años, autónomos, sin derecho a paro, con un hijo, alquiler, el día a día, tienes que comer. O sea, nos habíamos quedado literalmente a cero, porque los 130.000 que nos tenían que enviar no llegaban. ¿Cómo íbamos Es que por nuestros propios medios no veíamos ninguna solución. O sea, era... ¿Y algún enemigo más? Sí, sí, sí. En el plano... Bueno, 2 más. Uno que era un enemigo propio, que de mis propios, diría yo, pecados, lo que yo le llamo el monotema, ¿no? Mi vida, y arrastré ahí a todo el equipo, y especialmente a mi marido y a mi hijo, mi vida era el trabajo, o sea, era una responsabilidad enfermiza. O sea, se tiene que trabajar y luchar para sacar las cosas adelante, evidentemente, pero no que llene toda tu vida, toda tu mente, todos tus pies, toda tu casa, todo. De golpe me apartó de todo, me apartó
de amigos, me apartó de familia, me apartó de mí misma, o sea, me apartó y provoqué que mi familia se apartara también de todo. Estábamos como aislados, con el único tema. Sí que me levantaba con Dios y tal, pero luego lo ocupaba todo el resto. Sí, sí. Y el tercero Sí. es la salud física y la salud mental, ¿vale? Que te dejas tanto que al final pues sufres. Yo sufría ansiedad, casi me metieron en el hospital porque pensaban que tenía un ictus, me engordé 25 kilos y yo arrastraba a toda la gente porque pretendía que todo el resto hicieran lo mismo. Correcto. En el fondo, ¿sabes? Aquello como... Y encima mi familia. O sea, que todo te llevaba a ese monotema, a olvidarte absolutamente de todo y perderte, abandonarte en esa responsabilidad de enfermiza, diría yo. ¿Cómo te has librado del temor durante este tiempo? Pues, ¿cómo me he librado del temor? Lo primero, durante este tiempo y sobre todo ahora en el último año que ha sido abismal, pues mira, literalmente como físicamente, cogiéndome de la mano y no soltándola, cogiendo de la mano de Jesús y de Dios y estar muy, 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 muy cerca de Él y sobre todo creer con todas mis fuerzas, o sea, mi corazón, con toda mi mente y con todas mis acciones, creer que todo está en sus manos, que Él sabe muchísimo más que yo, es muchísimo más poderoso y encima me quiere tanto, lo entienda o no, que quiere lo mejor para mí. Y aunque no entienda por lo que estoy pasando, aunque no vea cómo lo voy a solucionar, cómo se va a solucionar, se va a solucionar y si le dejo que actúe, si le dejo que me maraville, lo hace. Y lo hace como lo ha hecho a través de mucha gente de esta iglesia y a través de muchas cosas que nos han pasado, que ahora, un año más tarde, ya se ha colocado todo en su sitio de una forma increíble, de las cosas más pequeñas a las cosas más grandes. Pues muchas gracias, Débora, porque ya nos has introducido al segundo tema que vamos a hablar. Muchas gracias. El segundo punto que habla del cuerno de salvación es esa esperanza poderosa, ¿no? Esa salvación poderosa, ¿no? Zacarías nos apunta quién es el autor de esa salvación, ¿no? Nos habla de Jesús, que ha venido a librarnos del temor y que, debido a su entrañable misericordia, nos trae la salvación mediante el perdón de pecados, dando luz a los que vivíamos en tinieblas y guiarnos en la senda de la paz. Yo pediría a Laura que suba, ¿no? Eso sigue siendo una realidad hoy día. Y Laura nos contará su experiencia de haber encontrado a ese Jesús que nos promete salvación y el perdón. Hoy vamos a ir moviendo el micro, creo. A ver, ¿cómo conociste que existía una Navidad llena de sentido, ¿no? O con un sentido profundo, ¿no? de la vida? Pues fue mi primera Navidad aquí en la iglesia. Fue de una manera pues diferente a como yo había celebrado la Navidad antiguamente. Fue una experiencia preciosa porque vi cómo se preparaba la función de los niños de la escuela dominical, se adornaba la iglesia, se preparaba el Adviento. Yo antiguamente no lo hacía. O sea, sí preparaba, por ejemplo, en casa, adornaba, pero sin ningún sentimiento. Ese año, ya conociendo al Señor, se celebró aquí en la iglesia un sábado de alabanza. Cantamos canciones de Navidad, alabando al Señor. Y fue un cambio radical en mi vida, porque sentí un amor y una paz que nunca antes lo había sentido. Y reconociendo que la Navidad verdaderamente es el nacimiento de Jesús, no todo lo que envuelve. Y bueno... ¿Y eras consciente de que de alguna manera vivías en tinieblas y que necesitabas el perdón?
Pues sí, lo sentí más tarde, porque yo vivía completamente en tinieblas, porque de resultas yo pensaba que era una buena persona, que hacía todas las cosas bien, que yo era muy fuerte, que yo podía con todo, podía solucionarlo todo, pero sin pensamientos en Dios, ni muchísimo menos, porque a más yo era una persona atea. Entonces, yo sentí que, bueno, que aquello era un cambio completamente diferente en cómo yo había vivido, porque sé que Él me estaba cuidando, me guiaba y me ayudaba, sin ser yo consciente. Y me di perdón, porque... Estás emocionada. No, es que estoy un poco chunga de voz. Queda mejor decir que estás emocionada. Pues de verdad que fue un cambio completamente diferente en mi vida y sé que entonces Él estaba a mi lado. ¿Y cómo cambió tu vida? ¿Cómo cambió el sentido de la Navidad que tenías antes a después de ese encuentro, ¿no? Esa experiencia? La Navidad mía antigua era trabajo a tope, nada menos en diciembre. Yo estaba en el Corte Inglés. Nervios, estrés, prisas por todas partes. Bueno, pensando en cuándo terminaría esa tortura y volveríamos a la normalidad. Entonces, claro, yo ya cuando conocí al Señor, digo, esto no tiene nada que ver a lo que nos presentan en la Navidad, en la televisión, en todo, en la sociedad, en todo. Y de verdad que pensé, el Señor nació para salvarnos y para guiarnos, enseñarnos su palabra y sobre todo que su paz y su amor nos guíen en nuestra vida. ¿Qué le dirías a las personas que todavía no han hecho ese paso? Bueno, pues aquí le tengo que dar desde el cielo a Felipe, Amén. que fue quien me enseñó, quien me habló del Señor. Todas las dudas que tenía, él me las solventaba. Y fue gracias a la palabra de Jesús a través de la Biblia y sobre todo a las enseñanzas de Felipe, pues que fue un cambio en mi vida de oscuridad a luz, porque poco a poco mi corazón se llenó de luz. Y yo era una persona pues que era distante, era seca, fría, vivía pues como si fuera un robot, de verdad. Y todo eso cambió, más cercana y mucho más abierta. Y bueno, sé que el Señor está conmigo, me guía, me ayuda, me consuela. Los problemas con la ayuda de Él y con los hermanos que Amén. me ha dado es diferente y a más nos ayudamos los hermanos unos a otros, después también a personas que necesitamos, servimos a la iglesia. Todo esto es un gozo y una alegría Es decir, grande para mí. Que tiene un sentido pleno tu vida después. Sí, porque yo me levanto dando gracias a Dios, con alegría, con ganas, con fuerza. Pues y antes no era así. Muchas gracias, Laura, y un aplauso para ti y también para Felipe, que nos escucha. Bueno, y el tercer punto y el último, lo que vemos en el texto también es la respuesta a esa esperanza, ¿no? Zacarías apunta a un propósito de lo que representaría vivir la Navidad, ¿no? Por un lado, refiriéndose a su hijo Juan el Bautista, que le dice que fuera a dar a conocer
a su pueblo la salvación, pero también con el propósito de servirle con santidad y justicia. Había un propósito en ese plan de la salvación, ¿no? Y vivir en su presencia todos los días. Fijaros cómo acaba el libro de Lucas, es decir, Lucas empieza con el primer capítulo anunciando la Navidad y acaba cuando Jesús se va al cielo, dice, y los condujo hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, los discípulos, habiéndolo adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Por un lado tenemos el anuncio de la Navidad y por el otro lado tenemos el espíritu de la Navidad, de aquellos que han creído en el Mesías. ¿Cómo respondemos, no? ¿Y cómo respondemos hoy a esta promesa, ¿no? A esta salvación tan grande, ¿no? Y Rafa nos va a explicar un poquito su experiencia de cómo respondió a esa experiencia de seguir a Jesús y hacer realidad la Navidad auténtica en tu vida, ¿no? ¿Qué te hizo darle a tu vida un sentido de servicio? Bueno, la respuesta rápida y clara, el amor de Dios. Amén. Concretado y manifestado a través de Jesucristo. Pero antes de eso quisiera matizar que cuando llevas 20 años repudiando a Dios, lo primero que sientes y deseas es recuperar el tiempo perdido. Es decir, no, Señor, yo te compensaré los años perdidos. Y eso jamás, jamás de los jamases pasará. Es decir, jamás seré capaz de compensar esos años, ni de compensar su muerte, ni de compensar su sacrificio por mí. Por lo tanto, esa transformación, el trasladar ese deseo de compensación, ha de pasar por reconocer la incapacidad de poder llegar a alcanzarlo. Porque precisamente eso fue lo que me llevó a alejarme de Dios, el pretender ser perfecto. Y ante Dios no hay nadie perfecto. Por lo tanto, requiere un quebrantamiento y el reconocer la incapacidad para poder ganarme la salvación. ¿Y por qué crees que es importante poder, de alguna manera, compartir la salvación de Dios a través de la fe? Primero, porque fue para eso para lo que Jesús vino a la tierra. Y como seguidor de Jesús he de imitarle. Ahora bien, aquí hay un tema un poco escabroso en el sentido de que Jesús no nos invita a un seguimiento fácil y cómodo. Esta Biblia que vemos aquí, en países, supone la cárcel. Aquí la tenemos abierta, expuesta, y hay gente que por tenerla acaba en la cárcel. Por lo tanto, esa manifestación del amor recibido a través de Jesucristo requiere una entrega, un sacrificio, y aquí yo matizaría que lo importante es el que haya ese deseo, ese diario, como decía Laura, lo primero, al comenzar el día, ponernos a sus pies y entregarnos en la excelencia, como decía al principio en la alabanza, en la excelencia, no en la perfección, sino en el pretender hacerlo lo mejor que podamos, siempre desde la imperfección. Y algunas sugerencias, ¿no?, de cómo vivir cerca del Señor todos los días. ¿Has apuntado algo? Bueno, aquí yo, sobre todo, es una vivencia constante. Y aquí utilizaría, permíteme, sí, la idea de la unción, ¿no? Unción, ungir. ¿Qué es esto? Algo muy anticuado, ¿no? La unción era un ritual de consagración al Señor, ¿no? En el que hay un derramamiento de aceite que, ahora me sale en catalán, regalima, se derrama sobre la mente. Y hay un versículo muy bonito que es la barba de Aarón, en la que, es decir, el concepto de mindfulness, que todo el mundo entenderá, que está tan de moda, ¿no? El mindfulness, que es vaciar tu mente. Yo lo que intento es no llenar mi mente de ruido, porque mi principal enemigo soy yo mismo. Mi mente no para, constantemente está generando ideas, lanzando ideas. Si a eso le añado redes sociales, internet, los problemas, la situación, las guerras, todo esto, lo único que hago es llenar de ruido y no dejar escuchar la voz del Señor. Entonces, ahí la unción es como el acondicionador que yo uso cada día, que
me deja el pelo suave y sedoso, ¿no? Es decir, es como el dejar que el Señor llene su espacio. Cuando Jesús habla de que me amarás con toda tu mente, con tu corazón, como decía Débora y como decía Laura, con tu mente, tu corazón, el que le amemos con toda nuestra mente es no dejar que otras cosas ocupen ese lugar, que Él ha de ocupar, ¿no? Entonces, y aquí es donde es importante generar ese espacio, no quedarnos en el mindfulness tal cual, que es vacía tu mente y diga la nada de tus pensamientos. No, es vacía tu mente para que el Señor ocupe el centro de tu vida. A partir de ahí, como Débora, es dejarte llevar que las circunstancias serán igual de malas, pero las vivirás desde la esperanza y no desde la frustración. Bueno, ya has dado el consejo, ¿no? Esperemos que sea muy... Muchas gracias, Rafa, por tu testimonio. Bueno, como habéis visto, la auténtica Navidad es una realidad en la vida de Débora, de Laura y de Rafa y de muchos millones de personas que hay en la Tierra, ¿no? ¿Cuál es tu realidad? ¿Quieres vivir el pleno sentido de la Navidad? ¿Quieres darle un sentido pleno a tu vida? Jesús hoy está esperando a que le invites a pasar la Navidad juntos, en tu casa, en tu familia, en tu vida. Y la palabra de Dios nos da pautas de cómo hacerlo realidad, ¿no? La Biblia nos dice que Dios es un Dios justo y que todas nuestras decisiones, todos nuestros actos tienen consecuencias. Las consecuencias de vivir una vida apartada del plan original de Dios para cada uno de nosotros tienen consecuencias y algunas de las podemos ver muy visiblemente. El deterioro de la naturaleza, las relaciones rotas, la mala gestión de nuestro cuerpo, de nuestra salud, incluso de nuestras finanzas, la degradación sexual, la corrupción de los que deberían de ser ejemplares, las desigualdades sociales, la codicia en la economía. Pero también hay consecuencias si miramos más a nuestro interior. La sensación de búsqueda permanente de la felicidad o de estar satisfecho. Y cuando nos miramos, vemos que estamos vacíos, ¿no? Y sobre todo, la falta de perspectiva, de esperanza en el futuro, pero sobre todo en el futuro eterno. Las consecuencias de vivir alejados de Dios tienen consecuencias eternas. La Biblia dice que por haber alejado hemos pecado y que la consecuencia es la muerte, una muerte no solo física, sino una muerte espiritual. Pero Dios es un Dios amoroso y ha provisto dos cosas. Un camino de salvación para poder restablecer esa relación con Él, y de esto es lo que cantó Zacarías, pero es que además lo ha hecho a través de su único Hijo. Ha sido Él quien se ha entregado para que nosotros podamos restablecer esa relación. Y nos pide unas pocas cosas. Confiar y creer en Jesús, que es el Señor de nuestra vida. Confiar y creer que Él puede transformar nuestra vida. Pero también nos pide que nos arrepintamos de nuestra forma de vivir, de dejar que Jesús también, a través del Espíritu Santo, vaya transformando nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras acciones para ser como Cristo. Eso nos evitará los conflictos, las tribulaciones, el temor, como hemos visto y hemos escuchado. No, pero tendremos la compañía de Dios a nuestro lado y pasaremos por esas circunstancias, pero estas fortalecerán nuestro carácter para ser como Cristo. ¿Estás dispuesto a responder al llamado de Jesús? ¿Estás preparado para experimentar una transformación radical en tu vida? Y si has conocido al Señor, pero has perdido la fe y tu vida no está alineada con los propósitos de Dios, tienes una gran oportunidad de celebrar estas Navidades con un sentido pleno y auténtico. Quiero dejaros unos minutos de reflexión y vamos a escuchar una canción que habla de Jesucristo, nuestra esperanza.